Afina tu guitarra que empezamos. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco y bueno, hoy os voy a traer un estudio que lo vi el otro día en TikTok y me enamoró. Así que dije, este estudio lo tengo que traer al canal. Se lo vi a un guitarrista que es un fenómeno que se llama Nano del Amalio. Así que he organizado este estudio para que al final podamos aprender cómo tocarlo con el metrónomo, ¿de acuerdo? Entonces al final del vídeo voy a poner la tablatura, lo voy a hacer bastante lento para que lo podáis hacer una vez que lo aprendáis conmigo y después un poquito más rápido. Y después te voy a explicar cómo hacerlo con el metrónomo. Y si te gusta este vídeo, acuérdate de darle un like, que eso me ayuda muchísimo para que mi canal vaya creciendo. Así que no me enrollo más y vamos a aprender cómo se hace este ejercicio. Coge tu guitarra que empezamos. Bueno, entonces empezamos ya con el ejercicio, que sería un 0 en la primera, 0 en la segunda, 0 en la tercera, 0 en la segunda, 0 en la primera. Ahora, todo en la primera cuerda, 3, 2, 0 y 2, ¿vale? El 3 sería con el dedo 2 y el 2 con el dedo 1. Ahora ponemos con el dedo 4, un 4 en la segunda cuerda y otro 4 en la tercera cuerda, ¿vale? Y entonces hacemos el 4 en la segunda, el 4 en la tercera, ahora otra vez el 4 en la segunda y todo en la primera. 2, 5, 3, 2, otra vez el 3, que lo vamos a hacer con el dedo índice, ¿de acuerdo? O sea, subimos el dedo índice, un traste, y ahora ponemos un 5 en la segunda y un 5 en la tercera, ¿vale? Con la misma posición que habíamos hecho antes, con el dedo 4 y con el dedo 3. Ahora bajamos otra vez a un 5 en la segunda. Ahora en la primera cuerda hacemos 3, 7, 5, 3. Y ahora el dedo índice lo llevamos al traste 5, ¿de acuerdo? O sea, subimos 2. Y ponemos la misma posición que antes, un 7 en la segunda y un 7 en la tercera. Y entonces ya una vez que le hemos dado al 5 en la primera, el 7 en la segunda, 7 en la tercera, otra vez 7 en la segunda, el 5 en la primera. Ahora un 8 en la primera, un 7, un 5, todo en la primera. Y ahora vamos al 7 en la primera, ¿vale? Con el índice. Y así vamos subiendo siempre con el índice. Ahora lo que hacemos es, con el 7 en la primera, ponemos un 8 en la segunda y un 9 en la tercera. Entonces lo que hemos hecho es esto. 7, 8 y 9 en la tercera. Ahora volvemos al 8 en la segunda, el 7 en la primera y hacemos en la primera cuerda 10, 8, 7 y ahora subimos 1 con el índice que sería al 8. Ahora ponemos un 10 en la segunda y un 11 en la tercera, ¿vale? Entonces fijarse en el dibujo que he hecho. El índice en el 8 con el anular, ¿vale? Con el dedo 3 en el 10 y con el dedo 4 en el 11, en la tercera cuerda. Y el otro en la segunda. Y ahora bajamos otra vez al 10, el 8 en la primera y ahora los vamos al 12 en la primera, ¿vale? Con el dedo 4. Ahora el 10, ahora el 8 y ahora los vamos a un 10 en la primera cuerda y hacemos la figura del principio, que sería 10 en la primera cuerda, un 12 con el dedo 4 en la segunda y otro 12 con el dedo 3 en la tercera. Lo vamos otra vez a la segunda y ahora sería todo en la primera, 10, 14, 12, 10, bajamos al 8 en la primera cuerda con el dedo 1 y ponemos la postura de antes, que era el 10 en la segunda y el 11 en la tercera. Otra vez el 10 en la segunda, el 8 en la primera, el 12 en la primera, todo en la primera, 10, 8 y ahora bajamos al 7 y ponemos un 8 en la segunda, un 9 en la tercera, otra vez el 8 en la segunda, el 7 en la primera, todo en la primera, ¿eh? El 10, el 8, el 7 y ahora bajamos con el dedo índice al 5. ¿Vale? Lo estamos haciendo lo mismo que antes, pero al revés. El 5 en la primera, que ya lo hemos dado, ahora 7 en la segunda, 7 en la tercera, 7 en la segunda, 5 en la primera, todo en la primera, el 8, el 7, el 5, el 3 y ya 5 en la segunda, 5 en la tercera,
5 en la segunda, y ya 3 en la primera, el 7 en la primera, el 5, el 3 y bajamos al 2. Ahora en la segunda cuerda un 4 y la tercera cuerda otro 4. En la segunda cuerda otro 4 y ya hacemos la escala de mi menor, todo en la primera, 2, 5, 3, 2, 0 y ya en la segunda cuerda 4, 1, 0, en la tercera cuerda 2, 0, en la cuarta cuerda 4, 2, 1, en la quinta cuerda 3, 2, 0 y en la sexta cuerda 3, 2, 0. Ahora seguimos la sexta y ahora lo hacemos al revés, 2, 3, en la quinta 0, 2, 3, en la cuarta 1, 2, 4, en la tercera 0, 2, en la segunda 0, 1, 4 y ya en la primera 0, 2, 3, 2, 0, 2, 0. ¿Vale? Y ahora hacemos este acorde, pero lo vamos a hacer aquí. Primero le damos un 0 en la sexta con el pulgar. Ahora la posición sería un 10 en la quinta cuerda con el dedo 4, un 9 con el dedo 3, un 8 con el dedo 2 y un 7 con el dedo 1, ¿vale? En la quinta, cuarta, tercera y segunda cuerda. 0 en la sexta y ya quinta, cuarta, tercera y segunda, que sería con pulgar, índice, medio y anular a la vez. ¿Vale? Sería esto. Bueno, ahora lo voy a hacer muy lentito, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer a 100 BPM. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cada nota tiene que durar un tiempo. O sea, un golpe va a ser una nota. Pa, 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 pa. ¿De acuerdo? Pum, pum, pum. Eso es a negra. ¿De acuerdo? Así que vamos a hacerlo muy lento primero y después al doble de velocidad. 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... Ponme en los comentarios si te gusta este ejercicio tanto como a mí. Acuérdate de darle un like, que de esa manera me ayudas muchísimo para que mi canal vaya creciendo. Y acuérdate, si no estás suscrito, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas todos los vídeos que estoy subiendo y todos los vídeos que voy a subir. Y si queréis un pasito más allá y aprender el acompañamiento al cante y de canciones, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes hay subido muchísimos vídeos al que puedes acceder,
como la soleá, la bulería, los fandangos, la seguirilla, los tarantos, está el polo, la caña. Hay muchísimos palos para que puedas acompañar y aprender el acompañamiento. De todos modos, si hay algún palo que no está, no te preocupes porque toda la semana voy subiendo vídeos nuevos. Yo solo puedo decir que muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!